Vamos de vuelta. ¿Ahí puedes ver la pantalla? Ahí está, profe, perfecto. Sí, se ve. Ahí estamos. Bueno. Buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces, ok. Entonces, decía que hoy entonces empezamos con el tema de magnetismo, y lo primero que vamos a ver son, digamos, la idea de las fuerzas magnéticas y el concepto de campo magnético. Como en el caso, digamos, de las interacciones electrostáticas, en nuestra vida cotidiana nosotros vivimos rodeados, digamos, de fuerzas magnéticas, ¿sí? Que van desde los imanes que tenemos pegados en la heladera hasta, digamos, los motores de todos los electrodomésticos, ¿no? La forma en que se mueven todos los electrodomésticos, y después cosas más, digamos, más sutiles, ¿no? Como los discos rígidos de las computadoras, o la resonancia magnética nuclear que nos hacen cuando tenemos algún problema. Estos fenómenos magnéticos se conocen y están documentados desde hace más de 2500 años, ¿no? A partir de la magnetización permanente, ¿sí? Que se encontraba en mineral de hierro, digamos, en lo que hoy es Turquía, y de donde viene el nombre de magnetismo, ¿no? Era el nombre del lugar donde se encontraban estas piezas de mineral de hierro que se atraían o repelían entre ellas, ¿no? Y recién, digamos, pero recién en 1820 se pudo, digamos, demostrar que estos fenómenos magnéticos estaban relacionados con cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? Ahora enseguida les voy a contar cómo. Y en 1850, cuando se pudo formalizar las características de estas fuerzas magnéticas, lo que se vio era que las leyes que gobernaban el comportamiento de los fenómenos magnéticos, digamos, eran muy parecidas en su forma, ¿sí?, a las leyes de los fenómenos eléctricos, ¿sí? Eso es lo que se ve en las ecuaciones de Maxwell, que vamos a discutir hacia el final del curso, ¿no? Y finalmente, con la relatividad especial, lo que se ve es que, digamos, tanto las fuerzas eléctricas como las fuerzas magnéticas en realidad son dos aspectos de la misma cosa, ¿sí? Y que la diferencia está relacionada con, digamos, el punto de vista del observador que mira esos fenómenos, ¿sí? Pero que en definitiva son, como les decía, dos aspectos de la misma interacción, lo que hoy se llama la interacción electromagnética, ¿sí? Entonces, la manera en que, digamos, la gente conoció estas fuerzas magnéticas fue a través de lo que se conoce como imanes permanentes, que son piezas hechas, digamos, de algún material ferroso, donde se pueden distinguir, digamos, dos partes o polos, ¿sí? Tales que los polos que son de tipo opuesto se atraen, mientras que los polos que son del mismo tipo, digamos, se repelen, ¿sí? Digamos, estos imanes incluso atraen cosas de hierro, como por ejemplo un clavo o del chapa, ¿sí? De alguna manera, como induciendo, ¿sí?, el comportamiento magnético en estos otros materiales. Y entonces hasta acá parecería haber
digamos, como un paralelismo entre, digamos, la carga eléctrica y los polos, digamos, los polos de estos imanes permanentes, ¿sí? En el sentido que uno podría pensar, bueno, entonces, digamos, el polo norte y el polo sur del imán es el equivalente a la carga positiva y a la carga negativa, y entonces veo el fenómeno de la atracción, el fenómeno de repulsión y el fenómeno de inducción, ¿no? Con el cual, digamos, uno podía atraer en forma electrostática un objeto que, digamos, que no tenía carga neta. Sin embargo, digamos, la analogía se corta ahí, ¿sí? Porque, digamos, si nosotros tratamos de aislar los polos como aislamos la carga, o sea, para tener por un lado carga positiva, por otro lado carga negativa, lo que encontramos es que, digamos, nunca podemos separar. Ok. No, de vuelta se volvió a cortar la conexión. ¿Me escuchás? Sí, profe, lo escucho ahora. Voy a ver si voy a tratar de conectar a través del teléfono. A ver si esto funciona mejor. ¿Hasta dónde llegó la...? Pero no estoy grabando, ¿no? Sí, profe, figura que se está grabando. ¿Hasta dónde llegué antes que se cortara? Yo llegué a escuchar hasta cuando usted dijo que si tratamos de aislar los polos, y ahí ya se perdió. Ok. Bueno. Bien. Entonces, la idea es que, digamos, esa aparente analogía que hay entre los polos de un imán y digamos, y la carga eléctrica positiva y negativa, digamos, se corta en el momento que nosotros tratamos de aislar el polo negativo, digamos, del polo negativo, como hacíamos cuando separábamos cargas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dividimos un imán, ¿sí? Lo que ocurre es que obtenemos dos imanes, no los polos por separado. Y entonces eso es, digamos, digamos, una de las diferencias, ¿no?, entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, ¿sí? Una cosa interesante es que nosotros en la Tierra vivimos sumergidos en un campo magnético porque, digamos, la Tierra es como un, digamos, imán permanente gigante, ¿sí? Tal que digamos, el polo sur, ¿sí?, del imán coincide aproximadamente con el polo norte de la Tierra y, bueno, y viceversa. En realidad, digamos, la ubicación del polo sur magnético respecto del polo norte geográfico va variando con el tiempo, ¿sí? Y los geólogos calculan que, digamos, que los polos se invierten cada, digamos, medio millón de años, ¿sí? Bueno, digamos, las líneas estas celestes que están representadas en la figura y que van desde el polo norte hacia el polo sur del imán, ¿sí?, muestran la orientación que, digamos, tomaría una brújula en ese punto. ¿Una brújula qué es? Una brújula es un pequeño imán que está suspendido, digamos, mediante un hilo o mediante, digamos, algún un palito o simplemente flotando en aceite, como eran las primeras
las primeras brújulas y que, digamos, se orienta de tal manera, digamos, digamos, que el polo sur de la brújula se acerque al polo norte, digamos, del imán y viceversa. ¿Ok? Y entonces, de alguna manera, ¿sí? Esto nos hace acordar de las líneas de campo eléctrico, estas líneas, digamos, que me indican el sentido que tomaría la brújula, ¿sí? Me sugieren de alguna manera que, bueno, tal vez exista algo que yo podría pensar como campo magnético, tal que, digamos, ese campo magnético sea siempre tangente a estas líneas de campo, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, digamos, la diferencia es que no son líneas de fuerza, ¿no? Recuerdan que en el caso del campo eléctrico, ¿sí? Las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Nos indicaban la dirección que iba a tomar la fuerza que se iba a producir sobre una carga, ¿sí? Puesta en ese, digamos, en ese lugar del espacio. Sin embargo, acá, digamos, lo que nos está indicando es no una fuerza, ¿sí? Que está actuando, no la dirección de la fuerza que está actuando sobre nuestra carga de prueba, sino la orientación que tomaría nuestro, digamos, nuestra brújula, nuestro imán de prueba. ¿Ok? Bueno. Finalmente, la relación entre, digamos, las cargas eléctricas en movimiento y, digamos, los fenómenos magnéticos, digamos, los demostró Hans Christian Ørsted en 1820, ¿sí? Observando que cuando circulaba una corriente eléctrica por un conductor, entonces se producía digamos, una deflexión, o sea, la brújula cambiaba de orientación digamos, y dependiendo del sentido en que circulaba, digamos, esa corriente, era el cambio, digamos, en la orientación de la brújula. Entonces, fíjense que si la brújula lo que hace es acomodarse a la dirección, digamos, del campo magnético, entonces estas corrientes, ¿sí? Lo que están generando es, digamos, una perturbación en el campo magnético de la Tierra, ¿ok? Entonces, digamos, lo que me dice es que el campo magnético tiene que estar de alguna manera, que todavía no entendemos muy bien, relacionado con el movimiento digamos, de cargas eléctricas, ¿sí? Sobre esto, digamos, vamos a volver más adelante en la próxima clase, ¿sí? Para entender un poquito, digamos, mejor qué es entonces un imán permanente, ¿no? ¿Qué podría ser? Ok, entonces, fíjense, si queremos definir un poquito mejor el campo magnético, primero recordemos qué era lo que hacíamos para definir el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en el caso del campo eléctrico, nosotros decíamos que, digamos, una carga o una distribución de cargas generaba un campo eléctrico E en el espacio circundante, ¿sí? Siempre, digamos, nosotros nos referíamos a cargas que estuvieran en reposo, digamos, respecto a nosotros, ¿ok? Y por otro lado, digamos, nosotros decíamos que el campo ejercía una fuerza, ¿sí? F, que era proporcional, ¿sí? Digamos, al valor del campo en ese punto y digamos, a la carga de prueba Q presente, digamos, ahí en el campo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a introducir la idea de un campo magnético, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a decir es que, digamos, una carga que se esté moviendo o una corriente, ¿sí? Genera un campo magnético en el espacio circundante, como en el experimento de Ørsted, ¿sí? Y vamos a decir que el campo, ¿sí? B ejerce una fuerza, ¿sí? Sobre otra carga, digamos, o corriente en movimiento presente en el campo, ¿sí? O sea, digamos, el campo eléctrico, no, perdón, el campo magnético B,
¿sí? No va a producir una fuerza sobre una carga que no se esté moviendo. ¿Okay? Necesariamente va a estar relacionada con, digamos, el movimiento de las cargas. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es la fuerza, digamos, la fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento. ¿Sí? Entonces, la primera característica que tiene es que las fuerzas son proporcionales a la carga eléctrica, o sea, cuanto más carga, más fuerza hay. O sea, estas son cosas, digamos, que nosotros podríamos deducir simplemente, digamos, experimentando, ¿no? Con un campo magnético, supónganse que generado por un imán y, digamos, con cargas en movimiento. La segunda característica que se observa es que, digamos, la fuerza es también proporcional a la magnitud del campo. Cuanto más campo magnético, entonces más fuerza. Y también son proporcionales, ¿sí?, a la componente, digamos, transversal, ¿sí?, al campo de la velocidad. O sea, lo que importa en la intensidad de la fuerza que nosotros observamos es la componente de la velocidad de la carga, pero en dirección perpendicular, ¿sí?, al campo magnético. ¿Sí? Si, por ejemplo, la carga, ¿sí?, se mueve en dirección paralela al campo magnético, no hay fuerza magnética. ¿Okay? Es una característica que tiene, digamos, esta interacción magnética. Y entonces, digamos, esa componente perpendicular al campo magnético, uno lo puede pensar como, digamos, el módulo de la velocidad por el seno del ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Ese ángulo lo vamos a llamar phi. ¿Okay? Bueno, fíjense, digamos, en este dibujo tenemos un campo magnético, ¿sí?, que va de izquierda a derecha, ¿sí?, en el plano digamos, de la pantalla. ¿Sí? Ahora, supónganse que, digamos, la partícula cargada, ¿sí?, que tiene carga positiva, tiene una velocidad, ¿sí?, que no es paralela digamos, al campo B, pero que tampoco es perpendicular. Entonces nosotros lo que decimos es que la componente de la velocidad que va a interesar es la componente perpendicular, digamos, al campo B. ¿Sí? Componente perpendicular al campo B. Y fíjense que eso va a estar dado por el módulo de la velocidad por el seno del ángulo phi que está ahí representado. ¿Sí? Bueno, y entonces, digamos, es como que lo único que nos va a interesar es, digamos, de la velocidad, es la componente B perpendicular, ¿no? B con ese simbolito de perpendicular, ¿ok?, que está representado en el dibujo. ¿Sí? Y, digamos, la última característica, ¿sí?, que observamos en la fuerza magnética es que la fuerza resultante sobre la carga es tanto perpendicular al campo B como perpendicular a la componente perpendicular de la velocidad. ¿Ok? Y está representada por ese, digamos, vector rojo, ¿sí?, que dice F. ¿Sí? Si queremos, digamos, escribir o representar matemáticamente, digamos, la dirección en que resulta la fuerza magnética, lo podemos hacer, digamos, vía el producto vectorial. ¿Sí? La fuerza F, digamos, siempre va a estar dada por el producto vectorial entre, digamos, el valor de la carga por el vector velocidad multiplicado vectorialmente por el campo B. ¿Sí? Recuerden siempre que en el caso del producto vectorial, ¿sí?, la dirección que toma, ¿sí?, la fuerza F, ¿sí?, si, digamos, el primer factor del producto tiene la dirección del eje X, ¿sí?, y digamos, el segundo tiene la dirección del eje Y, entonces la fuerza, digamos, tiene la dirección del eje Z. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta sería
digamos, la manera en que podemos representar, digamos, la fuerza magnética. Fíjense que la componente, digamos, perpendicular de la velocidad, ¿sí? Esa flechita verde tendría la dirección del eje X, el campo magnético B tendría la dirección del eje Y, y entonces la fuerza, digamos, toma la dirección del eje Z, ¿sí? Esto es lo que se llama una terna derecha y es la convención que nosotros usamos, digamos, para la terna y para escribir el producto vectorial. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno. Ok. Fíjense que esto es lo que ocurre para una carga positiva. Si en cambio la carga fuera negativa, ¿sí? La carga negativa lo que me hace es, digamos, invertir la dirección de la fuerza resultante. ¿Ok? Simplemente como Q, si Q es menor que 0, entonces el resultado, digamos, para la fuerza, digamos, va a tener el mismo módulo, pero va a tener, digamos, la misma dirección, pero el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, cargas opuestas van a experimentar fuerzas opuestas, digamos, cuando se mueven en un campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno. La, la unidad, digamos, con la que se mide, digamos, el campo magnético típicamente es el Tesla, ¿sí? Y fíjense que tiene que tener unidades de fuerza, o sea, Newton, dividido la unidad de carga, el Coulomb, y, digamos, la unidad con que midamos la velocidad, por ejemplo, metros sobre segundo. ¿Sí? Si combinamos el Coulomb y el 1 sobre segundo, digamos que viene de la velocidad, podemos, digamos, escribirlo en términos de ampere. Y entonces un Tesla sería un Newton dividido en un ampere, ¿sí? Que era la unidad que usábamos para la corriente, dividido en metro. ¿Sí? Eh, Además del Tesla, también se usa el Gauss, que son 10 a la menos 4 Tesla, y que es típicamente la intensidad que tiene el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es del orden de un Gauss, ¿sí? El Tesla, digamos, es más cómodo para, por ejemplo, usarlo cuando uno se refiere al campo que hay al campo magnético que hay en el interior de un átomo, ¿sí? Que típicamente, digamos, puede ser del orden de 10 teslas. Fíjense que, digamos, la diferencia entre el campo magnético de la Tierra y el campo magnético que vemos dentro de un átomo sería, digamos, de 10 a la 5, una cosa así. ¿Okay? 10.000 veces, o 100.000 veces más intenso. ¿Sí? Y, digamos, en el laboratorio uno puede crear campos, ¿sí? Que son, digamos, que van del orden de los 40 o 50 Tesla en imanes permanentes y pueden llegar hasta 120 Teslas en pulsos, digamos, en pulsos del campo magnético, que después podemos discutir cómo generarlo. Y finalmente, en las estrellas de neutrones, ¿sí? Ahí se producen los campos, digamos, magnéticos más intensos conocidos que llegan al orden de 10 a la 8 Tesla. ¿Ok? Bueno. Bien. Fíjense que, digamos, las líneas de campo magnético siempre van, digamos, habíamos dicho, del polo norte del imán al polo sur del imán. ¿Sí? Y si uno quisiera generar un campo magnético uniforme, una manera sería tomar, digamos, una barra de imán y doblarla, ¿sí? De tal manera que queden enfrentados digamos, el polo norte con el polo sur. Y entonces de esa manera, fíjense que en el centro digamos, en el centro, digamos, entre los dos polos, uno consigue, digamos, unas líneas de campo que son bastante, digamos, bastante uniformes y que se van deformando hacia los costados, lo mismo que pasaba, digamos, con el campo eléctrico entre las placas de un capacitor.
Nosotros todavía no sabemos cómo calcular estas líneas de campo, no sabemos cómo calcular el campo magnético, ¿sí? Pero tomémoslo como si fuera simplemente digamos, una experimentación. Simplemente lo midiéramos usando algún tipo de, digamos, de brújula. ¿Ok? El otro tipo de campo magnético que uno encuentra es el generado por digamos, una corriente. Imagínense que ese segmento amarillo es un conductor por el cual circula una corriente I, y entonces en ese caso lo que vemos es que las líneas de campo tienen, digamos, forma de círculos concéntricos, ¿ok? Y en la parte derecha del dibujo lo que está representado es sobre el plano, ¿sí? Y los puntitos vendrían a ser, digamos, las líneas de campo magnético que salen del plano de la pantalla, mientras que las crucecitas es la manera de representar habitual líneas de campo magnético que entran, ¿sí?, en el plano de la pantalla. ¿Ok? Después, bueno, la clase que viene vamos a ver cómo calcular estas líneas de campo, la forma que tienen y la intensidad del campo, ¿sí? Ahora fíjense, si uno, digamos, ahora enrolla un conductor, ¿sí? Digamos, cada segmento va a generar, digamos, como estos campos que tienen la forma de, digamos, de círculos concéntricos, ¿sí? Y entonces en el centro, digamos, en el centro de esto, digamos, que se llama espira, especie de lacito de corrientes, ¿sí?, el campo magnético se va, digamos, reforzar, porque se suman los campos que generan, digamos, los dos extremos de la espira, ¿sí?, y hacia afuera es menos intenso, ¿sí? Ahora, si uno quiere todavía reforzar todavía más el campo, lo que puede hacer son varias espiras, ¿sí?, y esto es lo que se llama un solenoide, ¿sí?, o una bobina, donde, digamos, cada una de las vueltas contribuye a intensificar el campo magnético, y entonces digamos, en el interior del solenoide uno tiene, digamos, la intensidad máxima de campo, que está representada por el hecho de que las líneas están, digamos, más cerca unas de otras, como en el caso de, digamos, de las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, bien. Entonces habíamos dicho que, digamos, la fuerza que experimentaba una carga en movimiento con velocidad v corta, ¿sí?, en, digamos, un campo magnético B, estaba dada por el producto vectorial digamos, entre el producto de la carga y la velocidad y el campo magnético, ¿sí? Ahora fíjense que eso hace que, digamos, la fuerza siempre sea perpendicular a la dirección de la velocidad, digamos, que tiene esa carga, esa partícula, ¿sí? Ahora, si la velocidad es perpendicular, digamos, a la fuerza, entonces esa fuerza no modifica el módulo de la velocidad, pero sí modifica la dirección de la velocidad, ¿ok? Entonces, supónganse que nosotros tenemos, como en la figura, acá, digamos, un campo magnético que entra, ¿sí?, en el plano de la pantalla, que va desde, digamos, desde ustedes hacia, digamos, hacia atrás de la pantalla, y está representado por esas crucecitas, ¿ok? Una partícula que tiene velocidad v, ¿sí?, representada por, digamos, esa flecha verde, fíjense que, digamos, va a experimentar una fuerza que va a ser perpendicular a v, digamos, a la velocidad de la partícula, y también perpendicular, digamos, a la dirección del campo magnético que entra, digamos, en la pantalla, ¿ok? Ahora, si usan, digamos, esta convención de hacer que x sea, digamos, alinear en la terna x con la dirección de la velocidad y con la dirección del campo magnético, entonces la fuerza que está en la dirección z, fíjense que va a apuntar hacia el centro, digamos, de una circunferencia, ¿ok? Como la fuerza, digamos, no modifica el módulo de la velocidad, solo modifica su dirección, ¿ok? Entonces la partícula, digamos,
hace un movimiento circular uniforme, un movimiento con velocidad constante, ¿sí?, en el plano perpendicular al campo magnético, ¿sí? Y ese movimiento tiene un radio R. ¿Ok? Fíjense que como la velocidad, ¿sí?, es perpendicular al campo magnético, entonces digamos, el seno del ángulo entre ambos es 1, ¿sí? Y entonces el módulo de la fuerza magnética es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético, ¿sí? Ahora, por otro lado, en el movimiento circular uniforme, este, no sé si lo recuerden, si no, digamos, repásenlo, ¿sí? Digamos, la fuerza necesaria para curvar la trayectoria de una partícula de masa m, ¿sí?, de tal manera que siguiera una trayectoria circular de radio r, era proporcional a la masa de la partícula, al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio. Es decir, cuanto, digamos, más rápida, digamos, era la partícula, uno necesitaba más fuerza y, digamos, inversamente con el radio. ¿Ok? Ahora, si, digamos, la fuerza, digamos, centrípeta necesaria para que haga la trayectoria circular, ¿sí?, es provista por, digamos, esta interacción magnética, entonces lo que podemos hacer es igualar ambas cosas y entonces lo que encontramos es que el radio, ¿sí?, de esa trayectoria circular que va a ser la partícula va a ser proporcional a la masa y a la velocidad de la partícula e inversamente proporcional a la carga y al campo magnético. ¿Ok? ¿Sí? O sea, cuanto más intenso sea el campo magnético, B larga, entonces más chico va a ser el radio, digamos, con que va a orbitar esa partícula, digamos, y lo mismo con la carga, ¿sí?, e inversamente con la masa y la velocidad. Cuanto más grande sea la masa, más grande va a ser el radio, cuanto más grande sea la velocidad de la partícula, más grande va a ser, digamos, ese radio. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, digamos, esta idea, digamos, de un campo magnético perpendicular a la dirección de la velocidad es lo que se usa en los aceleradores de partículas, ¿sí?, para, digamos, hacer que una partícula, digamos, se mantenga en una trayectoria circular, ¿sí?, y digamos, si uno incluye algún tipo, imagínense un par de placas, digamos, de capacitor que sean perpendiculares a la trayectoria, entonces cada vez que la partícula pasa entre esas dos placas, digamos, adquiere más, digamos, más velocidad, o sea, se va acelerando debido a un campo eléctrico que se puede aplicar muchas veces, ¿sí? Y entonces, a medida que, digamos, va dando más vueltas, va incrementando su energía cinética, digamos, la partícula. Y es, por ejemplo, el principio del funcionamiento del Large Hadron Collider, ¿no?, de la máquina de Dios, ¿sí?, donde se aceleran, digamos, protones, ¿sí?, hasta energías de 14 teraelectronvolts. ¿Sí? Un teraelectronvolt son 10 a la 12 electronvolts, ¿sí? Y entonces para eso la trayectoria circular que hacen, ¿sí?, es del orden, digamos, tiene una longitud de 27 kilómetros. ¿Ok? Fíjense que, digamos, siempre hay una limitación, que es cuál es el campo magnético más grande que yo pueda producir, ¿ok? Y entonces eso va a determinar, digamos, de alguna manera el radio que tiene que tener mi trayectoria. Entonces, cuanto más energéticas, digamos, o sea, cuanto más velocidad, digamos, tiene la partícula, ¿sí? Si yo no puedo aumentar el campo magnético, entonces tengo que aumentar el radio, digamos, del colisionador. ¿Okay? Bueno, ahora
Claro, esto sería en el caso que la velocidad de la partícula sea perpendicular al campo magnético. Si la partícula tiene, digamos, una componente de velocidad paralela al campo magnético, ¿sí? Esa componente, digamos, no va a contribuir a la fuerza magnética, pero sí va a desplazar a la partícula en esa dirección. Entonces, en lugar de hacer una trayectoria circular, va a ser como una especie, digamos, de hélice, ¿ok? O sea, al mismo tiempo que se desplaza en la dirección X, ¿sí? Va a hacer una trayectoria circular en el plano YZ, ¿ok? Y entonces, fíjense, si yo utilizo dos bobinas, dos de estos solenoides, para crear un campo magnético, ¿sí? Digamos, de tal manera digamos, que se refuerce entre las bobinas, fíjense qué es lo que va a pasar. Siempre, digamos, la fuerza magnética trata, ¿sí?, de mantenerlo dentro de las líneas, digamos, entre las líneas de campo, ¿okay? Y esta es la manera que digamos, con la que se confinan, ¿sí?, plasmas, o sea, gases ionizados digamos, a temperaturas increíblemente grandes, que no podrían ser soportados por ningún material. Por ejemplo, se llevan, digamos, plasmas a 10 a la 6 kelvins, ¿sí? Y entonces se los confina en forma magnética para estudiar qué es lo que pasa, por ejemplo, en el interior de una estrella, digamos, a muy alta temperatura. El mismo fenómeno también ocurre con el campo magnético digamos, de la Tierra, ¿no? O sea, la idea es que partículas que vienen del Sol, digamos, como iones de hidrógeno, de hierro, ¿sí?, quedan atrapados entre las líneas digamos, de campo magnético, ¿ok? Y, digamos, no pueden salir de ellas, salvo que, digamos, se vayan hacia los extremos de estas especies de anillos, y entonces ahí lo que se produce cuando se escapan, digamos, estos iones de hidrógeno, o típicamente hierro también, descargan su energía cinética digamos, interactuando con la atmósfera, y producen lo que se llaman las auroras boreales o auroras septentrionales, que ocurren justamente donde las líneas de campo convergen, digamos, hacia la Tierra, y entonces se escapan por ahí. ¿Ok? Bueno. Bien. Bueno. Digamos, la manera en que interactúa, ¿sí?, las partículas cargadas con los campos magnéticos también permiten una aplicación que es muy interesante. Imagínense que, digamos, tenemos como las placas digamos, de un capacitor, ¿sí?, digamos, con carga negativa a la izquierda, con carga positiva a la derecha. Eso generaría un campo eléctrico E, ¿sí?, que va desde la carga positiva a la carga negativa, ¿no?, en la dirección, digamos, horizontal, ¿sí? Bueno, y simultáneamente, imagínense que pusiéramos un campo magnético que entra, ¿sí?, en el plano de la pantalla, que está representado por esas crucecitas, ¿no? La crucecita es como si fuera la cola de la flecha, ¿sí?, que uno ve. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurriría si yo, digamos, lanzara una partícula cargada, ¿sí?, con carga más Q y con una velocidad v, ¿sí?, en el plano digamos, de la pantalla y hacia abajo, ¿sí? Bueno, esa partícula cargada, por un lado, experimentaría la fuerza electrostática, ¿sí?, que la aleja de la placa positiva, de las cargas positivas, ¿sí?, y la acercan a las cargas negativas. Pero simultáneamente también experimentaría una fuerza magnética que sería perpendicular, digamos, a la dirección de la velocidad v corta, y perpendicular a la dirección del campo magnético B, ¿ok?, que entra en el plano de la pantalla, ¿ok? Y entonces, fíjense que, digamos, la fuerza debido a la interacción eléctrica y la fuerza debido a la interacción magnética tendrían entonces direcciones opuestas,
¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que si una partícula siguiera de largo, sería porque, digamos, la fuerza eléctrica se cancela exactamente con, digamos, la fuerza magnética. Si una de ellas gana, digamos, la partícula se desviaría hacia, digamos, alguna de las placas del capacitor. Pero si siguen de largo en línea recta, lo que quiere decir es que, digamos, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética están en equilibrio. Digamos, la fuerza eléctrica es simplemente la carga por el campo eléctrico, la fuerza magnética, como el ángulo entre la velocidad y el campo magnético, digamos, es pi sobre 2, ¿sí? Son perpendiculares, entonces el seno se va, y entonces simplemente lo que obtengo es una relación entre la velocidad de la partícula y los valores del campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Y esto fue justamente lo que, digamos, usó Thomson, ¿sí? Cuando descubrió los electrones para determinar la relación entre la carga y la masa de los electrones, ¿no? La idea del experimento de Thomson era, digamos, un filamento, digamos, incandescente, ¿sí? Conectado a una corriente eléctrica, ¿sí? Que generaba lo que en ese momento llamaban rayos catódicos, y entonces en su experimento Thomson le aplicaba, digamos, una diferencia de potencial B corta, ¿sí? Entre, digamos, el filamento y unas plaquitas que aceleraban, digamos, a esas partículas emitidas por los filamentos, ¿sí? Y entonces, a continuación, lo que hacía, ¿sí? Era hacerlo pasar por uno de estos selectores de velocidad, que es una combinación de un campo eléctrico con un campo magnético. Y entonces, las partículas que no se deflectaban era porque justamente llevaban una velocidad exactamente igual al cociente entre el valor del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Okay? Ahora, la energía cinética, ¿sí? Que adquirían las partículas digamos, debido a la diferencia de potencial entre entre el cátodo, ¿sí? Entre el filamento y las plaquitas, ¿sí? Que se llaman ánodos, ¿sí? Es simplemente el producto de la carga por la diferencia de potencial eléctrico. ¿Ok? Eso, digamos, lo puedo escribir en términos de la velocidad de la partícula, ¿ok? Y entonces, combinando ambas expresiones, ¿sí? A lo que llego es una relación entre la carga eléctrica y la masa en función del campo eléctrico aplicado, el campo magnético y la diferencia de potencial, digamos, entre el cátodo y el ánodo, ¿ok? Y eso fue lo que, digamos, lo que midió. O sea, lo que se sorprendía a Thomson era que, digamos, la relación entre la carga y la masa de estas partículas emitidas por los filamentos, ¿sí? Era la misma independientemente del material con que estuviera, digamos, construido el filamento, ¿ok? Y por otro lado, ese cociente era muchísimo más grande que el cociente, digamos, que obtenía, ¿sí? Entre carga y masa, por ejemplo, para digamos, un átomo de hidrógeno ionizado. Entonces, lo que estaba viendo de alguna manera eran constituyentes que estaban en todas digamos, en todos los materiales con que construía él los filamentos, y que tenían una relación entre carga y masa, ¿sí? Muchísimo más grande que, digamos, que la digamos, del átomo más liviano, que era el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y entonces por eso, digamos, Thomson postuló que estas partículas eran constituyentes, digamos, elementales de la materia, y con una masa, bueno, que tenía que ser del orden de 2000 veces, digamos, más chica que la masa de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y eso justamente son, digamos, los electrones, ¿no? O sea, la masa del electrón es 2000 veces más chica que la masa de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Bueno, el mismo principio del selector de velocidad, fíjense que, digamos, uno lo puede aplicar, ¿sí? Y imagínense que, ok, tenemos partículas que ingresan al selector de velocidad,
entonces, y no se desvían, de manera que su velocidad está determinada por, digamos, el valor del campo eléctrico y el campo magnético aplicado, pero al final del selector, o sea, abajo del dibujo, ponemos un campo magnético, que en este caso salga, digamos, del plano de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa partícula, ¿sí?, que sale del selector con una velocidad v conocida, cuando entre en el campo magnético que hay, digamos, en el extremo inferior, va a ser una trayectoria circular, ¿sí? Y, digamos, el radio de esa trayectoria circular va a depender de la masa de la partícula, ¿sí? Y entonces, de esta manera, ¿sí?, uno de los discípulos de Thomson, ¿sí?, demostró que había este, eh, átomos, ¿sí?, correspondientes al mismo elemento químico que tenían una pequeña diferencia en sus masas, que es lo que se conoce como isótopos, ¿sí? O sea, los isótopos son átomos, ¿sí?, que corresponden a un mismo elemento químico porque tienen, digamos, el mismo número de protones y el mismo número de electrones, pero en el núcleo tienen distinto número de neutrones. Y eso produce una diferencia, digamos, en la masa atómica que es, digamos, muy poquito, ¿sí?, muy chiquita. Es del orden, no sé, de 1 en 50. ¿Ok? Entonces, bueno, depende, por supuesto, depende del elemento, ¿no? Y entonces, con un dispositivo de esta manera, de este tipo, digamos, Aston demostró que para un mismo elemento químico había distintos isótopos, ¿sí?, y incluso podía medir la masa, digamos, de estos isótopos. ¿Okay? Bueno, esto es, digamos, uno lo podría pensar como el principio del funcionamiento de un espectrómetro de masa. Fíjense que digamos, distintos átomos con distintas masas van a hacer distintos radios. Y entonces de esta manera uno podría determinar digamos, qué tipo de átomos, con qué tipo de átomos uno está, digamos, trabajando. ¿Ok? Bueno. Bien. ¿Qué hora es? Bien. Ok. Bueno. Fíjense que nosotros dijimos que, digamos, una carga en movimiento en un campo magnético experimenta una fuerza. Ahora, esa misma fuerza, digamos, le va, digamos, se va a producir sobre, por ejemplo, los portadores de carga en un conductor. Si nosotros tenemos digamos, un cable, un alambre que conduce, digamos, carga, nosotros habíamos visto que digamos, esas cargas tienen una velocidad de deriva, ¿sí?, que depende de la corriente, depende digamos, del número de portadores por unidad de volumen. Y entonces, fíjense, sobre cada uno de ellos, ¿sí?, va a haber una fuerza que finalmente se va a transmitir toda digamos, al conductor. ¿Okay? Entonces, el conductor en presencia de un campo magnético va a experimentar una fuerza. Nosotros, un par de clases atrás, habíamos introducido, digamos, la idea de densidad de corriente, ¿no?, que era simplemente la corriente dividido, digamos, la sección del conductor, y esa densidad de corriente era proporcional al número digamos, de portadores de carga por unidad de volumen, por la velocidad de deriva, o sea, la velocidad con que se estaban moviendo esas cargas en el conductor, digamos, y proporcional a la carga, digamos, de cada uno de esos portadores de carga. ¿Ok? Entonces, fíjense, digamos, que sobre cada uno de esos portadores de carga va a haber una fuerza magnética que va a ser perpendicular, digamos, a la velocidad con que se estén desplazando y perpendicular al campo magnético, ¿sí? En este caso, el campo magnético entra en el plano de la pantalla, representado por las crucecitas, ¿sí? Entonces, fíjense que si, digamos, la velocidad, digamos, tiene la dirección del eje X, el campo magnético el eje Y, entonces la fuerza tiene la dirección del eje Z, ¿ok?, que es esa flechita roja hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, ahora, la fuerza total, ¿sí?, digamos, ejercida sobre un segmento, digamos, del conductor de radio L,
fíjense que va a ser, digamos, simplemente la suma de la fuerza sobre cada uno de los, digamos, de los portadores de carga. Entonces, esa fuerza va a ser proporcional al número de portadores de carga por unidad de volumen, ¿sí? Que es N, al volumen de ese segmento del conductor, que es el producto de L, la longitud del conductor, por la sección A mayúscula, digamos, proporcional a la carga que lleva cada conductor, proporcional a la velocidad de desplazamiento y finalmente proporcional al campo magnético B. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, todo eso que está ahí se puede reescribir en términos de la corriente, ¿sí? Digamos, de la corriente I, ¿ok? ¿Por qué? Porque el producto de N, ¿sí? El número de portadores por unidad de volumen, por la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Por la carga, eso es simplemente J, ¿sí? Y entonces, yo puedo ese J escribirlo como I sobre A, y entonces el A, la sección del conductor, se cancela, y entonces finalmente la fuerza es proporcional a la corriente I, a la longitud, digamos, del conductor, o del segmento de conductor, y al campo magnético B. ¿Okay? Entonces, esa sería la fuerza que experimentaría el pedacito de conductor, ¿sí? Bueno, por supuesto, esto es en el caso en que el campo magnético es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular a la dirección de la corriente, ¿sí? Y es, digamos, uniforme. Si el campo magnético no es uniforme, yo lo que voy a tener que hacer es dividir, digamos, el conductor en segmentos, digamos, chiquititos, tal que sobre esos segmentos chiquititos, diferencial de L, pueda considerar, digamos, que el campo magnético es constante. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, vamos bien. Bueno, ahora, imagínense que, digamos, tengo un dispositivo como el de la figura, ¿sí? Donde conecto, digamos, una batería, ¿no? Una diferencia de potencial a dos rieles, ¿sí? Conductores, que son esas líneas horizontales, digamos, amarillas, ¿sí? Que están conectadas entre sí, esos dos rieles, por una barra perpendicular, ¿sí? Y, digamos, donde tengo un campo magnético que entra en el plano de la pantalla, ¿sí? Representado por las crucecitas. Entonces, cuando yo cierro el circuito, fíjense que, digamos, se va a establecer una corriente que va a salir de, digamos, del borne positivo de la batería, ¿sí? Va a ir hasta digamos, hasta el riel conductor, y luego, digamos, se va a mover por la barra conductora, ¿sí? Digamos, para volver al borne negativo, ¿sí? de la batería. Entonces voy a tener una corriente, ¿sí? Que circula por esa barra conductora, digamos, y que va a tener una velocidad. Esa velocidad es lo que yo tengo que tomar, digamos, sería para calcular la fuerza magnética resultante, ¿sí? La velocidad toma la dirección, digamos, del eje X, ¿no? Bueno, por otro lado tengo la dirección del campo magnético que entra en el plano de la pantalla, ¿sí? Y que es lo que yo tomo en la dirección del eje Y. Y entonces la fuerza magnética toma la dirección del eje Z, ¿ok? Que, digamos, en este caso sería, digamos, una fuerza que va de izquierda a derecha. Y entonces, al circular corriente, ¿sí? Por esa barra conductora, como es una corriente que está circulando en el interior, digamos, en un campo magnético perpendicular a ella, entonces experimenta, digamos, la barra una fuerza que, digamos, la desplaza hacia, digamos, la derecha. ¿Ok? Bueno, fíjense que siempre,
digamos, en el caso del producto vectorial, el resultado del producto vectorial tiene la dirección del eje Z, ¿sí? Y, digamos, el primer factor tiene la dirección del eje X, el otro factor la dirección del eje Y. Por supuesto, esto ocurriría si conectamos, digamos, la batería como en el dibujo, ¿no? Ahora, si nosotros invirtiéramos, ¿sí? Invirtiéramos la batería, entonces, ¿qué ocurriría? En ese caso, la corriente circularía, digamos, de abajo hacia arriba, sobre, digamos, la barra conductora. Entonces, nuestra X en el producto vectorial, ¿sí? Apuntaría hacia arriba, ¿ok? Digamos, el campo magnético sigue, digamos, estando orientado, digamos, como entrando en la pantalla, ¿sí? Y entonces, en ese caso, la fuerza, digamos, apuntaría en dirección contraria. Entonces, fíjense que alternando, ¿sí? La manera en que conectamos la batería, lo que nosotros obtendríamos sería como una especie de dispositivo donde la barra va, digamos, hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y entonces esto nos va dando la idea, ¿sí? De que, digamos, de alguna manera, jugando con un campo magnético y una corriente, yo podría, digamos, construir una especie de motor, ¿sí? O sea, una especie, digamos, de dispositivo que tenga algún tipo de movimiento. Pero claro, la clave, digamos, siempre estaría en hacer que la corriente sea perpendicular al campo magnético, ¿sí? Y, digamos, para que vaya y venga, tengo que, de alguna manera, alternar la manera en que yo conecto, digamos, la batería para que la corriente invierta su carga, ¿ok? Y entonces la fuerza no vaya siempre para el mismo lado, sino que vaya cambiando, ¿ok? Bueno, digamos, el mismo principio lo utilizan, digamos, los parlantes de música, ¿sí? Típicamente que son conos de cartón que tienen, digamos, una bobina, un cable, digamos, arrollado en uno de los extremos. Y ese cable, digamos, esa parte se introduce digamos, en el campo magnético que genera un imán permanente. Entonces, de nuevo, cuando circula corriente por, digamos, esa bobina, ¿sí? La idea es que la corriente va a tener digamos, una dirección, el eje X, el campo magnético va, digamos, va a estar en la dirección Y, y eso va a producir una fuerza que hace que, digamos, todo digamos, el cono del parlante se mueva en la dirección Z, ¿sí? Ahora, si uno invierte la dirección en que circula la corriente, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza va a ser, digamos, va a ir en sentido contrario. De manera que si uno, digamos, alimenta esa bobina con una corriente oscilante, ¿sí? Que va cambiando de dirección, digamos, claro, que va cambiando, sí, de sentido, ¿no? En realidad, en función del tiempo, lo que tiene es que la bobina vibra, ¿sí? Y esa, digamos, la bobina y el cono vibra, y eso es lo que produce, digamos, el sonido, ¿ok? Entonces ese sería digamos, el mecanismo de funcionamiento del parlante. Fíjense que también, en realidad, es el mecanismo de funcionamiento de un micrófono, ¿no? Donde lo que ocurre es que, digamos, las ondas de sonido, ¿sí? Que uno genera cuando habla son recibidas por ese cono, y ese cono digamos, movería, digamos, una bobina dentro de un campo magnético. Vamos a ver dentro de un par de clases que eso, digamos, de alguna manera, el movimiento de la bobina en un campo magnético genera una corriente. Y entonces, midiendo esa corriente es que uno, digamos, de alguna manera graba, ¿sí? O es sensible, o sea, traduce digamos, las ondas de sonido en una señal, digamos, eléctrica que uno puede almacenar. ¿Okay? Bueno. Bien. Veamos ahora qué es lo que pasa, ¿sí? Con, digamos, la fuerza magnética que actúa sobre una espira, ¿sí? Sería sobre digamos,
un alambre, digamos, que tiene un circuito cerrado por donde circula una corriente que está en presencia de un campo magnético. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá en el dibujo es una espira que tiene, digamos, lado A y lado B, ¿sí? Por digamos, por la cual circula una corriente I, ¿sí? Y supongamos que hay un campo magnético que es, digamos, que forma un cierto ángulo con la espira. Fíjense, en este caso, digamos, el campo magnético B está representado por esas flechitas azules que apuntan hacia arriba, ¿sí? Y que tienen la dirección del eje Z digamos, en esos ejes que están dibujados, ¿sí? Y, digamos, el plano de la espira forma un ángulo φ con, digamos, el plano XY, ¿ok? Que está representado en marrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si en la espira circula una corriente I? ¿Sí? En el sentido de las flechitas violeta que están graficadas ahí. Entonces, analicemos, digamos, segmento por segmento, ¿no? Entonces, en el segmento, digamos, del lado A superior, fíjense que yo tengo una corriente que tiene la dirección, digamos, del eje Y, ¿ok? Por otro lado, tengo un campo magnético que tiene la dirección del eje Z, vertical. Y entonces, ¿sí? Debido a eso, yo voy a tener una fuerza magnética que va a ser perpendicular al campo B y perpendicular a la dirección, digamos, de la corriente I, ¿ok? Entonces, digamos, eso produce una fuerza, ¿sí? Sobre la rama superior de la espira, ¿sí? Que fíjense, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al producto de la corriente, ¿sí? Por A, que es, digamos, el largo del segmento, digamos, superior de la espira, y al campo magnético B. Y tiene la dirección del eje X, ¿ok? ¿Sí? Como en este caso la dirección de la corriente es perpendicular al campo magnético B, entonces acá no hay, digamos, el seno, el ángulo entre ellos es pi sobre 2, ¿ok? Y entonces directamente es proporcional digamos, a la corriente, el campo magnético y la longitud de la espira del segmento, ¿ok? Bueno, ahora, fijémonos qué pasa con, digamos, el segmento, digamos, inferior, ¿ok? De longitud A. De nuevo, fíjense que ahora tengo una corriente, pero que va en la dirección contraria al eje Y, ¿ok? Tengo el campo en la dirección del eje Z, y entonces la fuerza ahora apunta en menos, digamos, la dirección del eje X, ¿ok? Claro, las fuerzas en módulo, fíjense que son, digamos, son iguales, ¿ok? Pero están aplicadas en puntos distintos. Y entonces esa fuerza, digamos, lo que genera es un torque, digamos, una palanca, que, fíjense, ¿qué es lo que trataría de hacer? Trataría de hacer que la espira se ponga, digamos, horizontal, ¿ok? Tal que sea, digamos, perpendicular al campo magnético, ¿sí? También voy a tener fuerzas sobre, digamos, el lado, digamos, los segmentos más cortitos de la espira de longitud B, ¿sí? Y fíjense que en este caso, digamos, el campo magnético va a formar un ángulo, ¿sí? Con, digamos, la dirección de la corriente que no es, digamos, que no es pi sobre 2, que no es 90, ¿ok? Entonces ahora cuando yo calcule, ¿sí? La fuerza que va a haber sobre, digamos, el segmento que está a la derecha, digamos, va a ser proporcional a la corriente, que es la misma, ¿sí? Proporcional a la longitud de ese segmento, que es esa B minúscula, proporcional al campo magnético, y, digamos, proporcional, digamos, al seno de el ángulo entre la corriente y el campo magnético. Ahora fíjense que
ese ángulo, ¿sí?, es complementario al ángulo φ entre la espira y el eje X, o sea, es 90 menos φ. ¿Sí? Y la fuerza, digamos, apunta en menos la dirección del eje Y. ¿Sí? Ahora bien, sobre la, digamos, sobre la otra espira, ¿sí?, sobre el otro segmento de longitud B, pero que está hacia la izquierda, también voy a tener una fuerza, ¿sí?, que tiene el mismo módulo, pero dirección opuesta. Entonces, entre estas dos fuerzas están aplicadas sobre la misma, digamos, sobre la misma línea, y entonces se cancelan completamente entre ellas, pero las dos primeras no se cancelan y generan un torque. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el torque, ¿sí?, o palanca, uno lo podía representar como el producto vectorial entre, digamos, el brazo de palanca R, que sería este segmento, digamos, negrito, que va, digamos, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta, digamos, el eje que tomemos nosotros para, digamos, como eje de rotación, ¿sí? Y, digamos, donde entra, digamos, solamente la componente de la fuerza en dirección perpendicular al brazo de palanca, ¿no? Porque, digamos, si la fuerza tiene una componente en la dirección del brazo de palanca, eso no genera momento, solo entra la componente perpendicular y por eso es que, digamos, hay un seno, ¿sí? El brazo de palanca, ¿sí?, fíjense que tiene, digamos, la longitud del segmento B dividido 2, ¿ok? La fuerza es F, el ángulo, digamos, es φ, ¿ok? Pero tengo, digamos, 2, porque, digamos, tanto el brazo de arriba como el brazo de abajo me contribuyen, ¿ok? Entonces, el momento, ¿sí?, el torque o momento que van a realizar estas fuerzas simplemente va a ser B minúscula por F por seno de φ. ¿Sí? Fíjense que φ es el ángulo que hay entre la espira, ¿sí?, el plano de la espira y el plano XY. Pero también, digamos, yo podría decir que φ es el ángulo que hay entre un vector mu perpendicular a la espira, que está dibujado en naranja, ¿ok?, y el campo magnético B, ¿ok? Es exactamente el mismo ángulo, ¿ok? Fíjense que cuando la espira está, digamos, perpendicular al campo, o sea, puesta en dirección horizontal, ¿sí?, las fuerzas sobre cada uno de los segmentos de la espira se cancelan. Y entonces, en ese caso, digamos, el momento es nulo, ¿sí?, porque todas las fuerzas se cancelan. En ese caso, ¿sí?, digamos, uno podría pensar que, digamos, el campo magnético B, ¿sí?, es paralelo a ese vector mu perpendicular al plano de la espira. Y entonces, en ese caso, no hay momento, ¿sí? Y en cambio, cuando, digamos, la espira está, digamos, paralela al campo magnético, ¿sí?, o lo que es lo mismo cuando el vector mu es perpendicular al campo magnético, ahí, digamos, el momento, ¿sí?, la fuerza que hace, digamos, el momento que hacen las fuerzas, ¿sí?, es máximo, ¿ok? Entonces, fíjense que siempre lo que va a tratar de hacer la fuerza magnética es tratar de, digamos, de poner horizontal, ¿sí?, la espira, ¿ok? O en otras palabras, siempre tratar de alinear el vector mu, ¿sí?, perpendicular a la espira con el campo magnético, ¿ok? Bueno,
Si ahora sustituimos el valor de la fuerza en términos del campo magnético B, fíjense que podemos escribir el valor del momento en términos de, digamos, un mu, que ese mu simplemente sería el producto de A minúscula por B minúscula, que es el área de la espira, ¿sí?, por la corriente I. ¿Ok? Y a eso es lo que se llama momento dipolar magnético o dipolo magnético, por la razón que vamos a ver ahora enseguida. ¿Sí? Fíjense que si yo defino entonces el vector mu, ¿sí?, como un vector que es perpendicular al plano de la espira, ¿sí?, y tal que, digamos, fíjense, perpendicular al plano de la espira podría, digamos, el vector mu, en este último dibujo, podría apuntar hacia la izquierda, como está, o hacia la derecha, ¿sí? Yo voy a tomar la convención de que si, digamos, fíjense, si la corriente gira en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, como en el caso, digamos, del dibujo, entonces el vector mu salga, digamos, del plano de la figura hacia mí. ¿Okay? En cambio, si, digamos, la corriente gira en el sentido de las agujas del reloj, el vector mu, digamos, entra en el plano del pizarrón, perdón, de la pantalla. ¿Ok? Fíjense que, digamos, esto, digamos, a veces se lo nombra como la regla del tirabuzón o la regla del sacacorcho, ¿sí? Porque todos los sacacorchos, ¿sí?, si uno los gira en el sentido de la aguja del reloj, ¿sí?, entran en el corcho. En cambio, si uno los gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, salen, ¿sí?, salen del corcho, ¿sí? Entonces, nuestro vector mu lo vamos a, digamos, orientar según, digamos, la regla del tirabuzón o la regla del sacacorcho, ¿sí? De tal manera que si la corriente gira en sentido horario, ¿sí?, la dirección del vector mu entra, digamos, en el plano de la pantalla. Entonces, tomando esta convención para definir la dirección del vector mu, ¿sí?, uno puede escribir, digamos, el torque o momento de la fuerza magnética como el producto vectorial del vector mu por el campo magnético B, ¿sí? Y esto, fíjense, digamos, es bastante, digamos, es muy parecido digamos, al torque que aparecía por un par de cargas, digamos, opuestas, separadas una distancia d, ¿sí?, en el seno de un campo eléctrico, ¿sí? A ese vector que contenía las cargas y la distancia entre las cargas, uno lo llamaba, digamos, momento, ¿sí?, dipolar eléctrico o dipolo eléctrico, y el torque que experimentaba, ¿sí?, era directamente el producto vectorial, ¿sí?, del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico. De la misma manera, acá nos aparece un momento dipolar magnético, tal que el torque, digamos, que se produce sobre nuestra espira, viene dado por el producto vectorial con el campo magnético. ¿Ok? Bueno, esto es un poquito más arrevesado, pero no sé si digamos, si se entiende. Sí, profe, un poco se entiende. Fíjense que, digamos, entonces, cuando yo haga circular corriente eléctrica por esta espira, entonces la espira se va a mover. Pero claro, cuando se pone horizontal, ¿sí?, el movimiento termina, porque las fuerzas, digamos, se cancelan, ¿sí? Si la espira siguiera moviendo por el impulso que tomó, ¿sí?, y se pasara, ¿sí?, siguiera girando un cachito, fíjense que las fuerzas de vuelta la van a volver a la posición, digamos, a la posición
en que la espira queda perpendicular al campo magnético, ¿sí? Si yo quisiera que el movimiento continuara, ¿sí? Cuando paso por la posición horizontal, yo necesitaría que, digamos, se invirtiera la dirección de la corriente eléctrica para que, digamos, la fuerza magnética siguiera, digamos, haciendo girar la espira, ¿sí? Bueno, eso es justamente, digamos, lo que hace un motor eléctrico, ¿sí? En un motor eléctrico lo que uno tiene es un campo magnético, ¿sí? Que acá está representado por esa flechita B celeste, que está horizontal, ¿sí? Y, digamos, tiene una espira por la que circula corriente. Esa corriente, digamos, circula porque hay, digamos, conectada a una batería, ¿sí? La espira tiene una cierta resistencia y entonces circula una corriente. Ahora, esa corriente sobre los brazos de la espira genera un torque que hace girar, ¿sí? En este caso, haría girar, ¿sí?, la espira en dirección, digamos, contraria a las agujas del reloj, ¿sí? Ahora, digamos, la espira gira desde la posición, digamos, horizontal a esa posición perpendicular, y cuando llega a ese punto, ¿sí?, fíjense, la fuerza magnética se anula, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, el campo magnético es perpendicular a la posición de la espira, ¿sí? Ahora, yo lo que necesitaría es que a partir de ese momento se invirtiera la dirección de la corriente, ¿sí? Y eso lo puedo conseguir simplemente, digamos, haciendo que, digamos, que la espira tome la corriente de lo que se llama, digamos, unas escobillas que están dibujadas ahí, y fíjense que cuando cuando la espira pasa de la posición perpendicular al campo, ahí, digamos, las escobillas, digamos, toman la corriente de tal manera que circule en sentido opuesto. Y entonces eso hace que, digamos, el torque que aparezca, digamos, en lugar de llevarla a la posición perpendicular, la lleve, digamos, ¿cómo que se llama? La lleve en la dirección contraria, y entonces la espira siga girando, ¿ok? Y entonces ese es digamos, el principio de funcionamiento del motor eléctrico. Una espira en un campo magnético que, digamos, en determinado momento invierte la dirección de la corriente para que el movimiento siga, ¿sí? En la práctica, ¿sí?, los motores eléctricos, en lugar de una espira, tienen muchas, porque digamos, cuantas más vueltas haya, mayor va a ser la fuerza, digamos, producida, y en general, digamos, se utiliza más de una espira, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya ningún punto muerto, como la situación en la cual, digamos, digamos, la espira es perpendicular al campo magnético, ¿sí? O sea, poniendo varias espiras, yo lo que consigo es que cuando una se anula, otra de las espiras siga, digamos, produciendo la fuerza, y entonces con eso, digamos, uno consiga que se mantenga el movimiento. Y entonces este es el principio de funcionamiento del motor eléctrico, digamos, más sencillo que uno se puede imaginar, ¿no? Con una corriente continua. También hay, digamos, motores que funcionan con corriente alterna, que bueno, tal vez los discutimos después, y también motores donde en lugar de usar imanes, digamos, permanentes para generar el campo magnético, se usan solenoides que se alimentan de la misma corriente, ¿ok? Para conseguir, digamos, campos magnéticos todavía más intensos, y entonces que el motor tenga bastante más fuerza. Bueno, esto, digamos, el principio de funcionamiento del motor eléctrico de corriente continua lo encontró, digamos, Andrew Gordon en el siglo XVIII y Benjamin Franklin en esa misma época, ¿okay? Bueno, entonces ya son 10:30 y vamos a cortar acá. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por ahora no. Yo igual voy a repasar de vuelta toda la clase, Okay. pero ahora dudas no me quedaron. Okay. Fíjense que, digamos, la clase pasada que no